Buenas noches, una vez más con ustedes en el programa Canarias en otra dimensión, un programa dedicado a la parapsicología, a lo paranormal y a todos los fenómenos extraños. Desde Mínima FM 97.9, hoy como cada quincena pues estamos aquí con unos amigos invitados y le traeremos el tema de las regresiones. Si ustedes quieren opinar por el teléfono, nuestros teléfonos son 922 100 840, 922 512 397. Si quieren llamar por un móvil, 667 69 79 87. Si quieren enviar un SMS, 660 21 64 44. También nos pueden ver por Justin TV y si quieren enlazar, pues por Facebook también. Y nuestra página www.minimafm979.es. Pues ya siguiendo vamos a hacer la presentación de nuestros invitados aquí, que le damos las gracias de antemano por estar aquí con nosotros. Y empezamos por Norma Tolosa, vidente y amiga de aquí. Buenas noches, Norma. Buenas noches. Después tenemos a Maika Martínez también. Hola, Amiga, buenas noches. Hola. Tenemos a Miguel Llorén. Miguel Llorén, buenas noches. Hola, buenas noches. A don Luis Sánchez, amigo de esta casa. Buenas noches, Pedro, y muy buenas noches a los oyentes. Bien, buenas noches. Después por acá tenemos a Federico Galván, Buenas noches a todos. nuestro amigo Juan José Deño, Buenas noches a todas y a todos. Brian Heer, buenas noches. Buenas noches. José Antonio Díaz Alemán, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y nuestro jefe realizador, don Tomás González. Tomás, buenas noches. Muy buenas noches. ¿No sea usted populista, señor Cedeño? No, yo. Sí, ¿Qué sí. va, qué va? Me están... No, desde que llegué, vamos, esta señora no, no, haciéndome así. vamos a ver. A mí eso de populismo de todos, Pues, me parece que es populismo. Buenas noches, entra todo el mundo, porque ya quiere usted quedar sobre el resto de los demás porque no hemos mencionado primero a las mujeres. pero es que tengo una manía desde hace unos años de decir buenas noches a todas y a todos. Pues mire Es una usted, manía que tengo. a mí también porque se me rompió el tacón del zapato. ¿Eh? Menos mal que Viviana y dos, no había sino una, porque si llegan a haber dos, ya le cuento. Bueno, buenas noches a todos, sean ustedes bienvenidos y esperemos que este programa a lo largo de estas 2 horas sea del agrado de todos ustedes. Yo voy a tener que pedir disculpas porque estamos intentando resolver un programa. Hasta hace un rato no teníamos ningún problema en internet, tenemos 4 routers de internet y los 4 routers me está dando señal, todas me dan señal y todos tengo internet, pero no me deja como si hubiera un problema estéreo, no es nuestro, sino del router. Porque todos tenemos, ahora mismo fue algo increíble, me acaba de decir los ordenadores que hay 2 ordenadores con la misma IP. Yo eso no sé qué coño es, pero sé que Yo menos. pero sé que eso me dijo el ordenador. El señor Alemán lo está intentando igual que yo, pero somos brutitos y con los señores estos de la informática no podemos los pobres. Bueno, pues entonces el tema de esta noche va a ser las regresiones. Y yo, ¿qué les puedo decir a ustedes de las regresiones que conocen y las hacen? Entonces, mejor que don Luis ahí nos explique y todos ustedes nos explican, uno si quieren una parte, otro otra, con tranquilidad, para que el público pues y nosotros podamos entenderlo. Sí, además esta noche los 4 invitados que somos, que estamos, bueno, Miguel y yo somos profesionales de la regresión y Maika y Norma han experimentado ya con la regresión, o sea, han sido regresadas. Con lo cual pueden hablar de sus experiencias también, ¿no? Entonces, bueno, yo abro yo un poco el pleno, y la regresión es una técnica, en realidad, una técnica que es sencilla, no es algo complicado como algunas personas piensan, mediante la cual en un estado de relajación y concentración al que se lleva la persona se le ayuda a ir atrás en el tiempo para recordar situaciones de su pasado reciente, su pasado más lejano, incluso la infancia. Se puede recordar el momento del nacimiento, el útero materno, el momento en el que estaba en el útero materno, y se puede ir incluso a vidas pasadas. Y también se puede utilizar, como de hecho así lo hemos hecho,
con personas que han tenido experiencias, por ejemplo, con ovnis o con naves o con extraterrestres, y que tienen un tiempo ahí que no recuerdan, el tiempo ese perdido, ¿no? Y se consigue recordar, ¿no? Entonces es una técnica muy buena para recordar, pero también es una forma de terapia, una forma de autoconocimiento, en fin, sirve para diferentes... Yo quería hacer una preguntita antes de que siga, porque muchos entendemos, cuando oímos hablar de la regresión, pensamos en el hipnotismo. O sea, que la regresión hipnótica no, es por relajación. Sí, a ver, eso lo voy a explicar porque hay mucha confusión en ese tema, ¿no? El tema de la regresión se pueden utilizar diferentes técnicas, y cuando se utiliza la hipnosis, en realidad hay 3 grados de hipnosis: primer grado, segundo grado y tercer grado. En el primer y segundo grado es una hipnosis, es un estado de relajación y concentración sin perder la consciencia. La persona está consciente. En el tercer grado la persona está inconsciente, pero ese tercer grado no lo utilizamos prácticamente nunca, porque solamente hay un 10%, según los estudios que se han hecho científicos con grupos de personas, solamente hay un 10% de personas que entran en ese tercer grado, que es un estado sonambúlico, porque la persona está inconsciente, relajada, inconsciente, y puede hablar, o sea que es como sonámbula la persona, ¿no? Entonces eso hay que dejarlo claro, que normalmente cuando trabajamos con hipnosis, que no solamente se trabaja con hipnosis, hay otras técnicas como visualización y otras muchas. Lo que hacemos es trabajar sobre todo con primer grado y segundo grado. El tercer grado no se suele utilizar porque además solamente muy pocas personas entran en ese grado. No sé si tú, Miguel, también estás de acuerdo en eso. Sí, de acuerdo, porque yo en tercer grado normalmente no trabajo tampoco. Exacto. Entonces, funciona así, de esa manera, es decir que no hace falta llevar a la persona a un nivel inconsciente, porque de hecho hay muy pocas personas que lo consiguen, y la persona tiene que estar consciente. Siempre se aprovecha mucho más la regresión, el resultado, el efecto de la regresión cuando la persona está consciente, porque se trata de que las personas seamos cada vez más conscientes, no de que nos mantengamos en la inconsciencia y podamos estar ahí experimentando o puedan estar llevándonos a sitios, el profesional en este caso, y la persona no es consciente. No sirve para mucho, ¿no? Realmente no sirve para mucho. Lo que sirve es eso, trabajar con primer grado y segundo grado y con la persona consciente. La persona está ahí consciente, pero al mismo tiempo hay otra parte de su mente que está conectada con esa situación del pasado. Bueno, ahora si los chicos le quieren preguntar algo. Y otra cosa, perdona, Pedro, que te interrumpa antes de que se me olvide. Otra cosa es que también existe lo que se llama la progresión, ir hacia el futuro. Se puede ir hacia el futuro. En lugar de regresar, la regresión es la progresión. Se puede ir hacia el futuro, y hay personas que han tenido experiencias. Pero a través de esa misma técnica. Sí, parecida. Sí, es parecida, solamente que es a la tipo viaje astral. A la persona a la persona se le lleva hacia adelante en lugar de hacia atrás. Entonces se llama progresión. Sí, es un estado igual de relajación y concentración. Entonces, si hay personas que consiguen ver algo de su futuro, aunque claro, evidentemente una parte del futuro siempre depende mucho de lo que hacemos cada día, porque según tú vayas haciendo una cosa, el futuro te va hacia un lado o te va hacia otro, claro, evidentemente. ¿Ustedes quieren preguntarle algo a ellos referente al caso? Sí, la hipnosis, cuando es inducida, hay una persona que promueve la hipnosis, es muy parecida o tiene que ver con la autohipnosis, con la autorrelajación, debido incluso a esos ciclos que estamos llegando a llegar a los estados alfa. Por ejemplo, estás en 12 o 13 ciclos, ¿no? Luego ya vas bajando y entras en los betas y los tetas, ¿no? O sea, es lo mismo en la hipnosis, porque es que es muy rápida, se hace muy rápida, la parte hipnótica se hace muy rápida, entra muy... No, pero no. Y lo otro es una relajación donde poco a poco se va consiguiendo esos estados. Lo de la hipnosis, claro, es que hay diferentes formas. Esa forma rápida de inducción rápida es una forma que se utiliza a veces, pero, por ejemplo, yo lo utilizo pocas veces. Lo utilizo más una hipnosis de llevar a la persona durante unos 10 minutos, se le va guiando y se le va llevando a lo que necesita. Lo de la inducción hipnótica rápida, pues se puede utilizar, pero yo no soy muy partidario, nada más que en algunas situaciones muy concretas que lo veo necesario, ¿sabes? Entonces sí es verdad que se bajan a los ciclos por segundo,
desde el beta, que es el estado de ondas en el que estamos ahora nosotros hablando, luego al alfa, que ya es un estado de relajación, y luego al zeta, que es un estado de una relajación profunda. Si ya pasamos al delta, ya es sueño, el estado de sueño, y ahí ya no se trabaja, ¿no? Bueno, ¿ustedes quieren preguntarle algo? Luis, ¿podemos decir que las regresiones se pueden utilizar como terapia para poder solventar algún problema que tenemos en el presente, pero que tiene su base o su inicio en el pasado? Totalmente. Es algo que estamos utilizando los que trabajamos con la regresión. Continuamente utilizamos la regresión para eso, ¿no? Para solucionar problemas de la persona que tienen ahora y que vienen del pasado. Porque hay incluso muchas veces que hay personas que van al médico porque tienen tal dolencia o tal problema o tal enfermedad, y claro, los médicos no saben, no conocen esto, ¿no? Entonces le mandan un tratamiento, pero esa persona vuelve otra vez a tener, quizás se le pasa un tiempo y vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque el origen del problema está en su inconsciente y muchas veces en la parte emocional, de situaciones del pasado que le han afectado a la persona, ¿no? A veces es una situación concreta, otras veces son diferentes situaciones que han ido haciendo un cúmulo y han creado como una especie como de nudo emocional en la persona, ¿no? Y producen un problema, sea de ansiedad, de dificultad para dormir, de miedos, de angustia, en fin, de cualquier problema, ¿no? Hasta problemas físicos también. A veces se producen problemas físicos debidos a esa problemática que trae la persona del pasado. Brian, ¿tú quieres preguntarle algo? Le puedes preguntar al señor Miguel también si quiere. Sí, en cuanto a lo que decía José también al respecto de utilizar la hipnosis para propósitos de sanación, tanto la hipnosis como la regresión, ambas pueden utilizarse para el mismo fin. Para la sanación. Correcto. ¿Qué soy yo? Una fobia que tienes, que le tienes miedo a algo y no hay forma de que te lo quites. Sí, claro. ¿Se puede utilizar tanto la hipnosis como la regresión como para llegar a la raíz de aquello? Sí, en realidad la hipnosis es una técnica que utilizamos en la regresión o con la regresión, ¿no? Aunque también la regresión se puede hacer con otras técnicas como visualización y otra serie de técnicas, ¿no? Pero claro, se utiliza para eso, para trabajar con cualquier problema de fobias o de cualquier cosa. Y luego está la otra parte, que es la parte de autoconocimiento. Las personas que vienen y dicen, yo no quiero trabajar un problema, lo que quiero es conocer aspectos de mí del pasado, incluso de otras vidas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y se conoce. Luego incluso hay también otra faceta que también la menciona Brian Weiss, este gran conocido psiquiatra que trabaja con la regresión y muy conocido a nivel mundial. Una faceta que también yo la he investigado a veces y es muy interesante, que es lo que se llama la regresión, ¿cómo se llama esto? Arqueológica, ¿no? Regresión arqueológica. Interesante, ¿de qué va? ¿Por qué? Porque esa regresión arqueológica se utiliza para conocer funcionamiento de civilizaciones antiguas a través de la persona. Porque todos tenemos grabado en el inconsciente lo que hemos vivido en otras vidas. Y, por ejemplo, en el antiguo Egipto, claro, correcto, se puede indagar cómo se vivía o cómo era la vida allí, por ejemplo, con una persona que sea fácil, digamos, o que le resulte fácil ir hacia atrás con la regresión y se puede indagar, ¿no? De hecho, yo he tenido experiencias, no sé si Miguel también habrá tenido alguna, con personas incluso que han recordado su vida en la Atlántida, por ejemplo, y han dado detalles muy precisos. Entonces es una investigación arqueológica o psicoarqueológica. Vale, el término es psicoarqueológica. Psicoarqueológica. Eso está muy bien dicho. Yo pienso que deberíamos, no sé, utilizarla más, ¿no? O potenciar más ese tipo de investigación. A mí me encantaría poder hacerlo, ¿no? La verdad es que ahora en ese momento no tengo mucho, salvo algunas ocasiones que vienen personas que en la regresión van ahí a esas situaciones y podemos recordar detalles, ¿no? Pero sería interesante, ¿no? El hacer una investigación a fondo con grupos de personas y poder sacar detalles que van a coincidir, seguramente muchos de ellos, de civilizaciones como Atlántida, Lemuria, Antiguo Egipto, o lo que fuera. Inclusive también podría caber contactados. Claro, por supuesto. Que puedan ellos directamente, por medio de una regresión, ver si algún momento en alguna vida pasada
se cruzó, digamos, la línea del destino con ellos y en esta vida se volvió a cruzar otra vez con ellos. ¿En qué sentido se cruzó? Ah, me refiero a que te contactaron 3 vidas atrás y en la actualidad también lo han hecho. Sí, es posible que suceda. Yo lo que he encontrado más en ese tipo de personas es que normalmente suelen recordar algunos Ujú. cómo han tenido vidas en otros planetas más evolucionados antes que en este. Y entonces es como que si en esta vida hayan venido de acuerdo con esos sus compañeros de aquel planeta, le hace, no sé, Pléyades o Orión o cual fuera, han acordado venir aquí a tomar un cuerpo físico y a tener ese contacto con sus compañeros Vale. y tener esa experiencia para luego poder contar esa experiencia a la gente y difundir ese tema a la gente. Ujú. Por ejemplo, es una de las cosas que yo he visto, que he comprobado trabajando con personas. Ok. También Paco Interesante. Parón, ahora que veo ahí su libro. Hombre, que no Una vez falte. yo le pregunté, ¿tú sabes de dónde vienes? Porque tú no eres de aquí, ¿no? Y dice, pues mira, eso es una cosa que no sé, me gustaría saber. Le dije, pues cuando quieras te hago otra regresión, porque yo le hice una, pero después no hicimos más, ¿no? Porque, pues ya está, pero ya fue cuando se puso enfermo y ya no... Fue efectivamente y por la razón por la cual traje el libro de él, que menciona muchos viajes astrales y bueno, los que habrán leído el libro de él pues sabrán de lo que hablo. Ujú. Aquí en este libro él habla, una de las regresiones que habla, que cuenta, fue conmigo, la hicimos él y yo, la hice yo con él, en la regresión en la que él cuenta que se vio como un centurión romano que estaba Correcto, que le aplastando, estaba rompiendo la pierna. Esa regresión se la hice yo a él, precisamente. Bien, mira por dónde. Sí. Que él menciona ahí de un profesional, pero no menciona mi nombre. Correcto, es verdad. Pero sí, esa fue una experiencia muy buena. Bueno, la única experiencia que tuvimos él y yo con regresión, que le hice yo la regresión, y fue una experiencia muy profunda, muy interesante. Ahí hubo de todo, desde vidas pasadas hasta los seres que estaban con él, los seres de otras civilizaciones que estaban con él o de otras Opruso. dimensiones. Estaban ahí, no físicamente, porque no se les veía físicamente, pero se les sentía. Y yo sentía una energía que transmitían un amor inmenso. De hecho, tenía el pecho, parecía que me iba a flotar, ¿no? Con el amor tan fuerte que me transmitían. Y uno de ellos, uno de estos seres, en esa regresión, hizo que Paco, o sea, la energía de Paco saliera de su cuerpo, porque se vio perfectamente por los movimientos que él hacía en la camilla. Y uno de ellos entró en él, en su cuerpo, y empezó a hablar conmigo, con otra voz diferente. Ok, Y era uno de los que estaban contactados con él, ¿no? Uno de los compañeros. Opruso, a lo mejor. Que no sé de dónde serían, porque él dice que no sabía, ¿no? Que tampoco sabía de dónde era él, pero claro, evidentemente yo estoy seguro que el origen de él era el mismo que los seres que contactaban con él. Suele pasar, ¿eh? Sí, Luis, una preguntita. Digamos, para que la gente más o menos se entere, aquellos que no tienen ni idea de qué es una regresión. Yo entro a tu consulta. ¿Cómo haces una regresión conmigo? Bueno, pues se tumba la persona en una camilla. ¿Sí? Le damos un golpe con un martillo. No, eso no. Le das la anestesia, ¿sabes? No, eso no, ¿eh? Eso es una broma. Por supuesto. No, le llevo a la persona le voy guiando a la persona, normalmente, aunque hay diferentes técnicas, pero lo que más utilizo es, le voy llevando a la persona, guiándole a que vaya relajando cada parte de su cuerpo, después que se vea como en su cuerpo entra una luz dorada, después le voy indicando que baje por unas escalinatas y vaya a una puerta, etcétera, etcétera, hasta después ya va entrando y ya le voy indicando que que permita que su yo interno, que en realidad es nuestro yo más sabio, más profundo, Sí, nuestro le yo- lleve a las situaciones que necesite. Nuestro yo cósmico. Empezando por esta vida, pero hay personas que directamente en la primera versión se van a otra vida, o sea que... Pero normalmente empezamos por esta vida, lo que vaya recordando, lo que vaya sintiendo, y luego se puede ir a otras vidas. Y hay personas que tienen experiencias de todo tipo, desde verse en otras dimensiones, en contactar con seres de otras dimensiones, con guías, ángeles, etcétera. En fin, hay experiencias muy variadas. En realidad se llama regresión, pero va mucho más allá de la regresión, va mucho más allá de ir hacia atrás en el tiempo. ¿Cuántas sesiones tomaría para que una persona entrara en ese tipo de trance? Depende de la persona. Hay personas que ya desde la primera entran Ujú. ahí.
fácilmente, y otras personas pues en la primera a lo mejor les cuesta un poquito, pero luego ya en la segunda entran más profundo, en la tercera más y así, ¿no? Ya depende de su depende nivel, de cada persona, ¿no? Porque hay personas más abiertas, otras personas menos abiertas, Más receptivas, más otras receptivas, menos. sí, más unas personas más mentales y otras más emocionales, entonces depende un poco de diferentes factores, ¿no? Entendido. Entendido. Juanjo, Gracias, yo quería Luis. preguntarle algo a don Luis o a Miguel Lloren. Yo después le iba a preguntarle una cosa. No, yo lo que iba a hacer es que ni me acuerdo. Llevo un rato Pues y nada, no sé si piensa me que eso es el Alzheimer. ¿O Sí, te es el acuerdas de Alzheimer, eso? es verdad. Miguel, no, de todas maneras, espera, Estamos hablando de recordar y una antes de que hablar pongo de- siempre como plan B, por si me falla la cabeza. Una regresión, vas a otra vida. A lo mejor tuvo, al venir para acá, en la otra vida tuvo una muerte violenta o como sea. Al regresarlo a esta vida actual, no puede ser que se quede ahí. Como aquella película de Audi Rock, me parece que era. Que después ¿Quedarse en el regresó. limbo? Sí, quedarse vas a la vida de atrás. Pasa por la muerte que tuviste. ¿Y es posible que se quede ahí? No. A ver, ahí hay una cosa que hay que tener un poco clara, ¿no? En un principio tenemos que tener en cuenta que si fuera cierto, no digo que sea cierto o no, porque Brian Weiss mismo dice pues que aunque no haya en muchas ocasiones forma de demostrar si la vivencia que una persona ha tenido en el pasado es cierta o no, ahí lo primero que hay que averiguar es el efecto terapéutico en sí de la terapia, ¿no? Entonces, si vemos que generalmente la persona revive, porque está reviviendo, no está recordando, es diferente recordar a revivir. Revivir llega un momento que la persona está involucrada a nivel emocional, involucrada incluso a nivel somático, ¿no? El recordar simplemente estás haciendo un efecto observador. Tú estás viendo qué está ocurriendo, qué está pasando, pero tú estás como viendo una película desde lejos, ¿no? El revivir es diferente, ¿no? Entonces, si pensamos que la persona cuando vive o revive una muerte, tenemos que tener claro que somos parte de la historia. O sea, todos los que estamos aquí hemos matado, teóricamente, hemos tenido batallas, nos han colgado, nos han cortado el cuello, o sea, somos parte de la historia. Todos hemos estado en batallas, en guerras y en todo, ¿no? Entonces, hay sistemas, por ejemplo, yo no sé los sistemas que él utiliza también, supongo que serán parecidos a los míos, en los que se utilizan mucho las puertas, ¿no? En que si la persona ves que está muy conectada al presente con esa experiencia de muerte, generalmente pues vamos pasando puertas. Tú vas hacia adelante, subes una escalera, esa puerta queda atrás, todo queda atrás, como que poco a poco vas desconectando. Pero generalmente lo curioso es que la gente cuando entra en sistemas de muerte, la gente lo acepta muy bien porque está reviviendo, no recordando, está reviviendo, está sintiendo cómo sale de su cuerpo, cómo se está viendo su cuerpo, cómo qué bien estoy, qué pasa, qué felicidad tengo encima, qué paz interior hay en mí. Y entonces, claro, automáticamente la gente pierde el miedo a la muerte, ¿no? ¿Y no te quedan señales de la vida anterior? Señales a nivel de recuerdo de lo que tú viviste, pero no una señal negativa, sino una señal positiva de decir, wow, qué fuerte, ¿no? Yo incluso he tenido pacientes en los que me han empezado a explicar pues que estaban muriendo, que estaban muy mal, se sentían muy mal, tal, 1, 2, 3, estás muerto ya, ¿no? Empiezan a sentirse diferentes, ¿qué pasa? ¿Qué bien estoy? ¿Qué tal? Están todos ilusionados, y yo me doy cuenta que no se dan cuenta que están muertos, ¿no? En ese momento, en esa experiencia. Y yo digo, mira, ¿sabes que estás muerto? Y te dicen, wow, es verdad, estoy muerto. Y empiezan a darse cuenta del cambio que hay, ¿no? Dentro de eso. ¿no? Y en ese momento, te Sí. das cuenta que están muertos, en plena Sí, regresión. sí, sí. Yo quería hacer un apunte antes a lo que decía mi compañera Luis, en el que yo estuve haciendo unos estudios en Barcelona sobre un tema de cuarzos, ¿no? Yo tengo un máster sobre terapias con cuarzos y curiosamente a este lugar yo en un principio no tenía idea de estudiar temas de cuarzología, cuarzos o ataraxia, y hubo una serie de señales. Curiosamente a mí me vino una publicidad. A raíz de esta publicidad yo sentí un presentimiento muy fuerte, jamás había notado eso, y la sensación de que yo tenía que ir a una conferencia de este tipo, ¿no? Y yo, pues claro, viendo eso que pasaba así, bueno, voy a ver qué pasa allí. Una vez allí empecé a conectar con una serie de personajes, lo típico que empiezas a ver gente que me suena y sé que no lo he visto nunca, y este señor o esta señora me suena un montón. Entonces al final decidí hacer un curso de cuarzos. Esto fue después de hacer el curso de terapia regresiva y curiosamente
te puedo decir que el 50% de la gente que habíamos en el curso veníamos de la terapia regresiva y la mayoría de ellos tuvimos todos vivencias en Atlántida, lo que él hablaba, ¿no? Entonces yo mismo, por ejemplo, en 5 o 6 ocasiones me vi en diferentes opciones. Me acuerdo primeramente, la primera que hice, que yo, pues para mí la Atlántida era lo típico que tenemos en la mente, las plumitas de los mayas, tal, ¿no? Así todo muy antiguo, muy étnico, ¿no? Y entonces yo de golpe porrazo me vi pues en un sitio futurista, con un mono pegado al cuerpo, con cristal por todos lados, con los cuarzos eran como una especie de tarjeta de visita, por decirlo así. Y yo decía, cuando salí de la regresión, digo, madre, yo no sé dónde me he ido, y hablé con la profesora mía y ella me decía, eso es Atlántida, ¿no? Pero era la parte, digamos, más moderna, posterior, porque parece ser que lo que sacamos lo sacó ella generalmente, el tema de Atlántida duró una civilización de más de 10.000 años, ¿no? Entonces en un principio sí que fue tipo plumitas, pero luego ya, claro, lógicamente fue avanzando. Evolucionando. Sí, si nos damos cuenta que hoy, por ejemplo, tenemos una evolución, entre comillas, desde Jesús hasta ahora, de 2000 y pico años, y vemos lo que hay, imaginémonos 10.000 años por delante, la tecnología que podía haber ahí. O sea, yo veía ahí trabajos con energía, con compañeros míos, trabajos con cuarzos, los cuarzos eran la base de todo, y una tecnología impresionante que hoy se sale de la mente nuestra, ¿no? De la forma de pensar. O sea que si te fuiste a la Atlántida, te fuiste muchas vidas para atrás. Es lo que te iba también a preguntar y me contestaste por la Atlántida. Bueno, teóricamente, porque yo no he estado... No, pero es posible pasar, ir directamente a la puerta número 20 sin pasar por la primera. Sí, claro, claro, sí. Sí, eso sí. Eso generalmente es lo que decía Luis. Cuando un paciente viene con algún pequeño problema o alguna fobia que decían aquí o cualquier cosa, generalmente se le da como, entre comillas, una orden en el que vaya, por ejemplo, al origen. Y al origen te puede llegar desde esta vida cuando tenía 2 añitos hasta a mí me ha venido gente que del tiempo de las cavernas, ¿no? En la que estaban todos sorprendidos de viéndose así con pieles y alucinaban, que decían que no puede ser que yo esté aquí, ¿no? O sea que eso es posible que ahora mismo esté muriendo alguien ahora mismo en Atlántida, y me dicen, sí, que esté muriendo ahora mismo alguien en Atlántida y esté reencarnando aquí en esta época. O cuando... Ahora mismo. No estaría muriendo, habrá muerto ya y reencarnará después de unos ciclos enteros. Yo me entiendo, lo que pasa es que no quiero ir más atrás, por si acaso me caiga yo. En Atlántida uno muere y a lo mejor cuando se reencarna, viene y se reencarna en esta época. O sea, ha sido un viaje en el tiempo, en aquel sitio donde no existe el tiempo, y se reencarna 20 o 30 siglos después. Normalmente no, normalmente se ha reencarnado, de hecho los que estamos aquí seguro que muchos de nosotros hemos tenido vidas en Atlántida, no una sino varias. Y después de Atlántida hemos tenido vidas en las otras civilizaciones, seguramente en los mayas, en Egipto, en Roma, en Grecia, entonces a ver qué, ¿no? Y en la Edad Media seguro. Porque yo he visto varias en la Edad Media que me han hecho ahí de todo, ¿no? Pero bueno. No, me pasa que aquí todo lo que estamos pasando por la Edad Media. Eso es que todos. Rondamos la Edad Media. A don Miguel quería yo preguntarle una cosa, vamos a poner, para que lo podamos entender. Las regresiones, o sea, yo voy hacia atrás y en esa regresión yo tengo un mal en esa vida y me aflora ese mal estando en la regresión Hoy en día. o estando bien hoy en día. Sí, depende de los criterios que se tenían en ese momento. O sea, si por ejemplo, yo he tenido casos, por ejemplo, de gente que tenía pánico a las cucarachas, por ejemplo, ¿no? Entonces se le hizo la regresión y curiosamente la persona vivió un tiempo atrás en el que ella murió en una cárcel y en la que estaba llena de cucarachas por todos lados y ratones, ¿no? Y curiosamente los ratones y las cucarachas era algo que en ese momento como se bloqueó, se quedó en la memoria de la persona. Inconscientemente ahora ve una cucaracha, un ratón y ¡guau! Le viene el miedo y el pánico del tiempo aquel que vivió y que llegó a morir dentro de la cárcel, ¿no? O sea, que es como un reflejo de Sí, las sí. vidas pasadas que tiene ahí. Exacto. Entonces, Lo que no sabe es el origen, ¿no? Claro, entonces la base de la terapia es esa, ¿no? El recordar algo que está en el inconsciente, que no somos conscientes de esa información, que sí tenemos una reacción, pero no sabemos por qué. Pero el inconsciente, la parte inteligente nuestra, sí sabe por qué está ahí, ¿no? Entonces sería llevarle al momento
correspondiente, revivir otra vez esa situación, y cuando el consciente se da cuenta de la información que le da el inconsciente, mira, era por esto, automáticamente plop, desbloquea y la persona empieza a cambiar, ¿no? Exacto. Esa es la parte O sea, terapéutica de la terapia Ustedes son regresiva. la parte que desbloquean, buscan Exacto. esa traba que tiene. Sí, y es la como si desbloquea. dijéramos que si el consciente tiene un miedo y no sabe por qué, digamos que le entra en pánico, ¿no? Porque, ¿y esto por qué viene, no? Pero el inconsciente sí sabe por qué está ocurriendo. El momento que el hermano mayor, por decirlo así, el inconsciente al hermano menor le está dando la información, el hermano menor entiende, ¡guau! Ya sé por qué, ¿no? Desbloquea. Y automáticamente empieza a perder miedo y empieza a cambiar todo el sistema, ¿no? Bien, Y no solamente por entender, ya entender evidentemente causa ese efecto que está diciendo Miguel, sino también se da a nivel energético, que yo lo he comprobado y lo sigo comprobando, cómo se da un movimiento de energía interna, de energía a nivel interno muy importante, con lo cual esos bloqueos se van disolviendo. Porque al trabajar con la regresión no solamente es entender y recordar, sino luego esa movilización de la energía que consigue que se desbloquee cualquier cosa que tiene la persona, ¿no? Entonces eso es lo interesante. bien. Esto, perdona, si no te importa, quería hacer un apunte, que fue una experiencia personal, la Sí, primera lo que experiencia quiera, que yo lo que tuve. quiera. Pero escucha una cosa, perdón, Sí. para que la gente que nos oye, si ustedes se dedican a esto, que sé que se dedican a esto, pues cuando quieran, pues dan su número de teléfono y dónde lo pueden localizar por si hay alguien que quiere recurrir a ustedes. Bueno, yo en mi caso, el número de teléfono mío sería el 629-967-268. Entonces tengo un centro de salud natural aquí en La Esperanza, y bueno, estamos ahí en colaboración con Luis también, con todo el sistema. Y bueno, mi teléfono, yo estoy en Santa Cruz y de momento estoy en Santa Cruz. Y mi teléfono, yo creo que voy a dar mejor el fijo, que es el 922 29 0359, repito, 922 29 0359, o también si me buscan en internet Luis Sánchez Psicólogo Tenerife lo van a encontrar, o incluso en Facebook entran en el grupo de Canarias en otra dimensión y van a ver Luis Sánchez, uno de los que están ahí en el grupo, y ya me pueden localizar ahí, me pueden contactar, mandarme un mensajito, lo que quieran. Y si nos llaman a esta emisora, que también le Bien. pasamos el mensaje. Y luego yo también en Facebook también tengo Salud Natural La Esperanza. Ah, bien. Igual, Miguel estamos en tiene- contacto también. Yo lo tengo a él y él me tiene a mí. Pues ya le pediremos amistad Sí. para que estemos conectados Yo siempre. quería comentar de lo que estábamos hablando antes para dar un poquito claridad, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé terapia regresiva no sabía muy bien de qué iba la cosa. Entonces leí varios libros de Brian Weiss. A raíz de ahí pues conecté con una alumna directa de este hombre y hice el curso con él, ¿no? Con ella. Entonces yo tenía en aquel tiempo, estaba trabajando con artes marciales, llevaba ya mucho tiempo, hacía clases, me daban clases a mí, y tenía un problema de nacimiento de la segunda cervical. La segunda cervical, yo cuando nací tuve un problema, y a raíz de ahí me dijeron de hacer deporte para de alguna forma recuperar ese problema, ¿no? Este problema en la segunda cervical me ocasionaba pues a veces hasta 2 y 3 días dolores de cada 2 o 3 días. Me hice la primera terapia regresiva, me comentaron compañeros y la profesora que quería trabajar. Yo, mira, yo lo único que tengo es el tema del cuello, ¿no? Siempre tengo molestia, no sé por qué viene esto, tal. Y entonces, bueno, trabajamos esta historia mía, y empecé a revivir un tiempo en el que teóricamente era algo parecido a un templario, en el que estaba trabajando con un señor feudal, en la que yo era una de las personas que, digamos, más directamente estaban a su lado. Y entonces me vi un tiempo en el que estaba en una guerra, en una batalla, en la que estaba pues reviviendo cómo estaba cargándome, prácticamente cortándole el cuello a un árabe, ¿no? Entonces en ese momento a mí me impresionó de una forma bestial, ¿no? Como digo, ¡guau! ¿Esto qué es, no? Entonces en ese momento yo me di cuenta que curiosamente el cuello que a mí me estaba doliendo, yo estaba cargándome el cuello de alguien, ¿no? Entonces ahí empecé a darle vueltas a toda la historia. A la siguiente regresión empecé a trabajar otra vez y me vi, digamos, a cámara lenta como este personaje, yo le estaba pidiendo perdón a él por lo que estaba haciendo, porque era una cosa que le iba, digamos, le iba a cortar el cuello, lo iba a matar, ¿no? Y el tipo, de una forma increíble, me dijo que no me disculpara,
porque yo simplemente estaba en ese momento como... en ese momento era el verdugo y él era la víctima. Y él, recuerdo perfectamente que con sus palabras me decía: tú estás aquí para matarme porque sabes que si no me matas yo voy a matar a mucha de tu gente. Entonces en este momento tú eres el verdugo y yo soy la víctima. Y entonces ya pidiéndole perdón y él dándome esa autorización, le corté el cuello, ¿no? Salí de esa terapia y empezó a mejorar, que esto hace ya pues 8 o 10 años de esto. Y ahora pues a mí me duele, mi pareja que está aquí lo puede decir, de cada 6 meses, 7 meses, 8 meses o más, ¿no? Depende de tensiones también Sí, que ¿no? pueden tener. Ahí Me tomaba- dejan leerle un mensajito. Dice, me estoy dando cuenta que las brujas de las medianías que juegan con malas energías y las envían a otros están siendo condenadas y los hijos están pagando las consecuencias. Se consumen con su propia rabia. Y sí, ¿Qué tiene que ver eso con el tema de hoy? No, no ni idea. Eso es un oyente que, como a veces hablamos de las brujas y demás, ¿no? Hablan los que Sí, vienen, lo que me porque... ponen aquí. Usted sabe que yo leo, incluso cuando me llaman botija verde lo digo, pero bueno. Bueno, sigue usted si quiere. No, sí, que simplemente era eso. Lo que quería demostrar un poquito era, a nivel personal, yo como el tema este del cuello, llegué a recuperarme, o sea, fue una información del inconsciente que pasó a mi consciente, yo no sé qué ocurrió, porque en ese momento no fui consciente, pero cuando ya pasó un tiempito me di cuenta que yo digo, "Guau, está pasando tiempo y cada vez me está doliendo menos, ¿no?". Y ya te digo que al principio fue pues de cada 4 o 5 días, luego pasó a 5 o 10, luego pasó a un mes, luego ya pues lo noto difícilmente cuando me cargo a lo mejor por algo de peso, alguna cosa así. Y es algo pues que curiosamente eso desapareció casi, ¿no? Esa memoria, que era de los dos contestar, esa memoria de vidas pasadas, como dice Norma aquí, están en lo que se llaman los archivos acásicos. Sí, para mí es lo mismo, es decir, los archivos acásicos en realidad no es que estén en un sitio determinado, sino que están... Bueno, sí. sí, no, quiero lo que decir nos referimos. están en un sitio donde no hay tiempo ni espacio y nosotros accedemos a esos archivos acásicos a través de nuestro interior. Porque ahí tenemos la información no solamente nuestra, de lo que hemos vivido en esta y en otras vidas, sino también la información podemos acceder a esa información más allá del universo o de otras civilizaciones o de otras muchas cosas. Porque en realidad esa información está ahí, solamente somos nosotros los que tenemos que ser capaces de conectar con esos archivos y por eso se puede hacer, ¿no? Se puede recoger información si la persona es capaz de entrar ahí, ¿no? Pero se entra a nivel interno, no hay que irse, como personas a lo mejor piensan que hay que irse a salir del cuerpo, ir a no sé dónde y entonces ir allí, abrir allí las gavetas de los archivos acásicos. Como se puede ir al futuro y al pasado, se podría llegar a través de esta terapia de regresión, llegar a lo mejor a dar, como vamos a poner, por ejemplo, Jesucristo o cualquier santo. ¿Se podría llegar a través de esta terapia de regresión? De ver a Jesús, ¿te refieres? Sí, vamos a poner, por ejemplo. de que te Sí, yo he llegue tenido- una vida que tú hayas conseguido. Sí, yo he allí, tenido algo. casos de personas que han recordado estar en la época de Jesucristo y estar allí escuchándole hablar y contar los detalles de lo que sentían en ese momento, ¿no? De escucharle a él hablar y cuando estaba hablando a la muchedumbre, ¿no? Y he tenido varios casos de varias personas que han conseguido recordar eso sin tener ningún, sin tener ningún interés especial en eso, sino que ha surgido de forma natural. Al irse a vidas pasadas han ido a una vida, una de las vidas que han recordado es una vida en la que estaban hablando o estaban escuchando, mejor dicho, a Jesús, ¿no? O incluso a veces le tenían tan cerca que hasta Jesús les ha dicho unas palabras o le han tocado, etcétera, ¿no? Y la sensación que sentían esas personas siempre coinciden en que era una sensación muy especial, ¿no? De un amor muy grande, una paz muy grande y sentir todo el cuerpo como Flotando, ¿no? sí, algo así, ¿no? Bien, si quieren preguntarle algo, ustedes. Yo me quería dirigir a don Luis Sánchez y
Miguel Llorén. O sea, la energía no muere, es algo especial, es eterna, es Dios. En la procreación de los seres, como conservación de la especie, intervienen las dos energías de distintos signos, positiva y negativa, hombre y mujer, aunque es la mujer la que perpetúa la herencia y es la que asume como un imán el papel o tarea de llevar a esta energía divina hasta el conocimiento y el poder total, el conocimiento absoluto de todo lo manifestado, los recuerdos pasados de todos, las vivencias tenidas en su aventura en el vivir de cada vida, pasa a ser recogida en su próxima vida. Lo que sí es cierto es que lo que esté en el ambiente donde hay una humanidad tremenda de seres humanos, como estamos en este planeta, estamos coincidiendo 7.000 millones de seres humanos, hay algo que parece que es la noticia de cada día. Eso es lo que realmente afecta a la mayoría. Y si en los estados de hipnosis se lleva a la persona a recordar algo, lo más probable es que si se habla de Jesús es porque se está hablando de Jesús y estamos viendo que la religión católica está de alguna manera hablando constantemente de Jesucristo. Pues ya, como ha vivido, los seres humanos posiblemente han vivido esa época, porque la energía no muere, la energía no cabe duda que es eterna y está desde el principio, desde el alfa, y llegará al omega, al poder total. Ahora, ¿qué hay de verdad de esa energía? Porque muchos lo ponen en duda. Sin embargo, vemos que hay gente que habla, que está en el túnel, que hay vida después de la muerte, y que tienen pues esos contactos. Incluso en la parapsicología vemos que hay cantidad de fenómenos que están demostrando que verdaderamente existen, pues esos seres esas energías están ahí. ¿Qué pueden decir ustedes sobre este tema? Yo lo que puedo decirte es que bueno, que efectivamente hay somos 7.000 millones de seres aquí encarnados, pero también hay otros muchos seres que no están encarnados, en una proporción de 6:1. Por cada uno de nosotros hay 6 no encarnados que están aquí en el planeta Tierra en este momento. O sea que somos 7 por 6, calcula ya, ¿no? Muchos miles de millones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tú quizás no sé si he entendido bien lo que planteabas, es que a veces se podía captar en la regresión lo que estaban hablando algunas de esas personas en el planeta y que no fuera realmente que fuera una vida pasada, ¿no? ¿A eso te refieres? Realmente es que hay como una sugestión, o sea, los seres humanos parece que, o es que de alguna manera se da esa circunstancia porque se necesita que se dé, porque la humanidad tiene que evolucionar y posiblemente están machacando en ese yunque, en ese hierro frío hasta que se caliente y salte la verdad. Posiblemente los acontecimientos nos están llevando a tanto enfrentamiento, a tanto recordar, tanto mesianismo, posiblemente porque es una necesidad para llegar quizás a comprender esa energía que tiene que evolucionar y llegar al todo, a ser Dios, por así decirlo. La energía no se puede asemejar a otra cosa sino a Dios. Ya. Bueno, pero mi opinión es que eso yo lo veo más difícil, ¿no? Que estemos captando, aunque todo está unido en realidad, ¿no? Y se puede ocurrir todo es posible, ¿no? Tenemos un inconsciente colectivo, también tenemos un inconsciente colectivo. Eso ya lo demostró Carl Jung y yo lo he comprobado también trabajando con muchas personas, como hay un inconsciente colectivo. Pero lo que sí está cierto es que también nosotros tenemos un registro personal de lo que hemos vivido en otras vidas, en todas las vidas hasta acá. Y entonces, como bien decía Miguel antes, lo importante, para nosotros lo más importante es el efecto terapéutico y transformador que produce en la persona el trabajo que se hace con la regresión. No es tan importante el determinar con lupa si eso es exactamente una vida en el siglo XII o es algo que está hablando alguien en Miami o es algo que está en el inconsciente colectivo. No es tan importante eso, ¿no? Porque hay muchas posibilidades y claro, no se puede afirmar 100% que sea una cosa o que sea otra, ¿no?
Lo importante es eso, el efecto que vaya produciendo en la persona y el efecto terapéutico que vaya dándose en la persona. Ayer, por ejemplo, por poner un ejemplo, trabajando con una mujer que tiene un problema importante, que tiene un cáncer, trabajando con la regresión, pues resulta que esa persona no se fue a una vida, sino que se fue a vamos a decir, a una historia simbólica, una metáfora que su inconsciente creó, pero que es fantásticamente productivo y efectivo para lo que le está pasando, porque precisamente se vio en un lugar y vio a Jesús, ¿no? Bueno, de hecho ella se veía como Jesús, pero bueno, sería largo de contar, pero en realidad no es que ella fuera Jesús, ¿no? Sino que en realidad estaba, por las circunstancias que se dieron, que sería largo de contar ahora, ella estaba, su ser interno le estaba dando la información de que tú tienes un poder y una luz enorme, y todo eso que te está a ti causando la enfermedad y el bloqueo y el problema, lo puedes superar perfectamente, ¿no? Y graciosamente luego ella, al terminar la regresión, me decía: la verdad es que soy yo la que estoy convenciendo a los médicos de que yo puedo superar esto. Ellos dicen que no. Sí. Curiosamente, ¿no? Yo pienso que... Y se puede superar un cáncer, hay gente que supera un debido cáncer. a lo que estoy escuchando y estamos hablando, posiblemente estamos viviendo una ilusión, porque la energía que existe dentro del ser humano es una energía inteligente, es una energía que está ahí, o sea, que no cabe duda que cuando el ser humano muere, sale y se va. Pero es que se va porque si no seríamos eternos aquí, pero seríamos eternos, si no fuese una energía inteligente y escapase, seríamos eternos aquí, seríamos siempre los mismos, la misma persona, el mismo ser. Mientras que al tener esa oportunidad de escapar, es donde la energía está buscando otra frontera, otros universos, otro saber, otra escapatoria, o sea, ser más libre. Por eso es la muerte. La muerte existe porque la propia energía lo necesita para poder escapar de la materia. De la otra manera seríamos eternos aquí y queremos ser eternos en el otro lado, pero de otra forma. Posiblemente sea eso. En realidad yo lo veo en realidad como una reunión. Es decir, cuando muere nuestro cuerpo físico, que es lo que muere en realidad, no muere el alma ni el espíritu, muere nuestro cuerpo físico, nosotros nos reunimos con nuestro ser real, que es un ser que está en otras dimensiones, ¿no? Por eso somos seres multidimensionales. Tenemos una parte en diferentes dimensiones. Y entonces nos reunimos con esas partes. Cuando morimos aquí, fácilmente ya se da esa reunificación. Que cuando estamos en el cuerpo físico nos resulta más difícil porque estamos muy limitados por el cuerpo físico, que se rige por los sentidos, por los órganos de los sentidos, ¿no? Entonces no tenemos esa capacidad muchas veces de percibir, ¿no? Aunque la tenemos latente y ya hay muchas personas que la van desarrollando y la han desarrollado. Pero bueno, en realidad es eso. Yo lo veo más como una reunión. No sé qué pensarás tú, cómo lo verás tú, Miguel, pero yo lo veo más como una reunión, reunirse con, no tanto escaparse, sino reunirse con tu propio ser, ¿no? De hecho, los que tienen experiencias cercanas a la muerte dicen eso, ¿no? Como que se encuentran con un ser de luz y se sienten como muy... Son esos que ya lo han conseguido y vienen al encuentro. Vienen al encuentro de aquel que dio ese paso. Cuando regresa es quizás porque fue aconsejado y le dijeron: mira, no es tu momento, como suele decir, tienes detrás una tarea que hacer. Personas que tienen hijos. El yo superior es el que te dice: no es tu momento, tienes que volver, claro. Lo que estamos viendo es que realmente existen ya seres, bastantes seres, esas energías que ya han evolucionado, han escapado a la materia y están en otros planos más divinizados, donde tienen el conocimiento y el poder. Sí, pero yo no lo veo tanto como escapar, porque ahora mismo tú, una parte de tu energía está en tu cuerpo físico, pero es una mínima parte. La mayor parte de tu energía está en otras dimensiones sutiles que son no físicas. Sí, con la teoría cuántica se está hablando de eso, que se puede duplicar el ser, se puede triplicar y se puede estar en distintas dimensiones a la vez. O sea, también se está hablando multidimensionales, de eso está claro. Sí. No, lo que iba a decir antes que se escape el tiempo hay un archivo acásico muy importante que la gente debería de visitar,
que lo tenemos a mano, son las bibliotecas. Para saber un poquito más, no decir tanto yo creo, sino leer, entender, y entonces tenemos el conocimiento. Los archivos acacios son las bibliotecas, son muy bonitas para visitarlas. Eso es lo que quería decir. ¿Ustedes? ¿Quieren preguntarle algo? No. Nada. Pues, referente a lo que estábamos hablando, usted puede decirnos, o tú puedes decirnos, ¿se puede, esta regresión, se puede hacer, no afecta por hacerla muchas veces? Hay personas que le hacen daño. Generalmente no afecta, o sea, se podría hacer una regresión cada día a cada persona, siempre y cuando tenga las facultades mentales normales. O sea, no se puede hacer, yo por ejemplo, no le hago regresión a gente que está tomando un tratamiento antidepresivo, por ejemplo, o te están tomando drogas, o que ves que a lo mejor en la entrevista que se hace previa a la consulta ves que las condiciones mentales no son favorables, ¿no? Porque el problema que puede haber es que destapemos la caja de Pandora y la persona empiece a crearse su fantasía y su realidad, y entonces empieza a verse pues cosas que no son, ¿no? Entonces, fuera de ahí, sí, cualquier persona normal, desde incluso 16, 17 años, yo ya he empezado a hacer, incluso se podría hacer más jovencitos, pero que no hay ni hay tope de edades ni nada, siempre y cuando la persona esté en condiciones y ella acepte, sobre todo libre albedrío de la persona, que sea la que quiere sacar alguna información del tipo que sea, se puede hacer, no hay ningún problema, por mi parte. Bueno. Ahora pasaremos, si el señor Tomás nos dice cuánto tiempo. 8 minutos. Tenemos unas preguntitas y 8 minutos. ¿Es posible que lo que este tipo de personas que tú decías ahora, esas fantasías que destapan al abrir la caja, sean realmente verdad? Para él sí, o para el paciente en este caso sí. ¿Por qué no debería ser verdad ahora mismo para ti? Lo que él puede estar... Sí, claro, es que la cosa está que cada uno tenemos nuestra realidad, ¿no? Entonces el entender pueden llegar mejor que nosotros a ese mundo, porque están en otro lado. Están más sí, pero generalmente si yo entiendo que si esta persona está tomando antidepresivos o está tomando droga, yo veo que su facultad mental, no digo que sea cierto o no lo que salga, sino desde mi punto de vista a nivel terapéutico es mejor no tocar, ¿no? Como un psiqui alterado. Sí, sí. Entonces, bueno, claro, ahí en ese caso yo te entiendo, Miguel, pero yo por ejemplo, como soy psicólogo y sí manejo toda esa parte, digamos, de los problemas psicológicos, sí, con personas a veces que están tomando antidepresivos o tal, sí utilizo la regresión cuando yo lo veo conveniente. Exacto. Lo utilizo como una herramienta precisamente para ayudarle a entrar en el inconsciente y sacar lo que hay ahí. Sí, por eso digo que previo a la cita que se hace antes, pues ya valoras más o menos la persona como está, ¿no? Cuando quizás lo que tú te refieres, y ahí me parece eso muy importante, cuando una persona ya tiene un problema de, por ejemplo, una esquizofrenia, una psicosis grande, ahí ya sí que hay un problema, porque la persona no está conectada a tierra, está siempre por ahí flotando. Y crea su propia realidad. Entonces lo que hay que hacer es precisamente no regresión, porque la regresión te lleva a salir un poco de tu cuerpo y conectarte con otras realidades, sino al contrario, con esas personas hay que hacer un trabajo de anclarles en tierra. Comprensión del mismo de la situación, ¿no? De anclarles en tierra, llevarles aquí al momento actual, a ver quién eres tú, qué te pasa, tomar conciencia de sí. Efectivamente, sí. En esos casos sí. Sobre todo en esos casos son lo que dice Miguel, hay que ir con mucho cuidado y no se puede utilizar la regresión, pero en el resto de los casos se puede perfectamente. Bueno, mucha gente lo mismo entendemos la reencarnación, se supone que es una vida pasada. La reencarnación es espontánea y la regresión es provocada. Claro, la reencarnación, hay gente que se reencarna en otra persona y vivieron un pasado, lo recuerdan, sobre todo los niños y demás. Es la misma cosa, lo que pasa que una es espontánea y la otra exacto, es que hay una cosa que se llama regresión espontánea y otra cosa que es la regresión ya inducida cuando trabajamos como profesionales con la persona, pero sí todos, muchas personas han tenido regresiones espontáneas y seguramente de aquí algunas personas hemos tenido experiencias también de ir a un sitio, de viajar a un sitio y decir yo antes he estado aquí, ¿no? Y empezar a recordar cosas.
Sí, yo creo que casi todo el mundo... A mí me pasó incluso una vez, hace muchos años, con una psicóloga amiga mía de Madrid, psicóloga y psicoanalista, que ella no trabajaba con esto de vidas pasadas ni nada, y bueno, eso, ella no creía en esto, ¿no? Resulta que en una ocasión ella me dice, mira, voy a hacer un viaje a la isla de Malta, al país de Malta, que es una isla, porque me interesa mucho ir allí. Y yo digo, ya sé, ¿pero te interesa allí? Una isla pequeñita y tal. No, Interesante lugar. tengo mucho interés en ir allí. ¿Tú me acompañarías y tal? Y digo, vale, yo te acompaño. Entonces fuimos ella y yo a Malta. Dichos. Y fue curioso porque una de las cosas que visitamos fueron las catacumbas de los antiguos cristianos cuando eran perseguidos por Roma. Visitamos varias catacumbas y entramos dentro de las catacumbas y perfectamente no pasaba nada. Pero en una de ellas, cuando entramos, ella se puso tan angustiada y empezó a llorar dentro de la catacumba que yo la tuve que sacar fuera, de que tomara el aire. Y ella misma, siendo una mujer además que es psicóloga, psicoanalista, que controlaba perfectamente sus emociones y muy bien preparada a nivel psicológico, pues ella misma no entendía, ¿qué me está pasando, Luis? ¿Por qué me pasa esto, no? Y yo decía, ¿eso? ¿Por qué te pasa eso? ¿Qué te ha pasado? A ver, analiza, siente. Y dijo ella, pues mira, lo único que te puedo decir es que yo he sentido, cuando estaba ahí dentro, que yo he vivido antes ahí, en esa catacumba, y que he sufrido mucho. O sea, había tenido una vida, había recordado una vida en la que había vivido en esa catacumba y había sido un cristiano o una cristiana perseguida, ¿no? Y resulta que ella no creía en nada de eso. Entonces a partir de ahí le decía, bueno, ya empezarás a creer en las vidas pasadas, ¿verdad? Quizás ese viaje, Claro, la mente le estaba diciendo que fuera y Exacto. demás, algo tenía Exacto, sí. recordando del lugar, Su ¿no? inconsciente le estaba llevando a ir a ese lugar, sí. Esa parte de recuerdos puede ser mediunidad. ¿Qué parte? Mediunidad, la persona puede ser media medium, puede de alguna manera captar. Sí, claro, se pueden dar capacidades de medium, de clarividencia, de visión remota, en fin. Sí, pero normalmente yo las experiencias que he tenido con gente de este tipo, con estas cosas, generalmente la propia persona te dice, no, esto yo lo siento así, ¿no? Una cosa es que la persona capte una visión de mediunidad que te estás hablando, y otra cosa es que tú sientas que tú has estado ahí y que tú has sufrido, y que, como en una ocasión a mí me decía una paciente, dice, es que cada piedra que hay en esta calabozo te puedo decir de qué forma es, ¿no? Y qué color tiene, ¿no? De las veces que había estado ahí. Entonces la energía de esa persona estaba recordando que su propia energía en otro cuerpo anterior, en otra vida, sufrió. Lo único que ocurre es que para no atormentar en las próximas vidas, cuando se sufre el deceso, para luego volver a reencarnar y volver a seguir evolucionando la energía, hace como un paréntesis, o sea, corta ahí esas vidas pasadas para no traerlas y sufrir en la nueva vida. O sea, afloran en momentos muy especiales, como en este caso. Sí. La energía fue tan fuerte, Sí, fueron los exacto. recuerdos que afloraron. Sí, pero yo no sé si Norma estará de acuerdo conmigo, pero ella cuando mejor tiene algún tema de mediumnidad, generalmente ella sabe cuándo es algo que ella ha vivido y cuándo es otra persona, u otro ser, otra energía la que está ella sintiendo, ¿no? Entonces tiene que haber un Pero cambio. eso ya son mediunidad, una persona Claro, con unas claro, por eso te capacidades mediúnicas Sí. ya diferentes. Pues nada, si nuestro jefe quiere, pasamos un poquito a publicidad y dentro de unos minutos volvemos. Y ya le preguntamos a ustedes como pacientes y también tenemos que presentar aquí a... Bueno, la segunda parte del programa Canarias en otra dimensión, por Mínima FM 979.es. Si quieren llamar a alguien, pues nuestros teléfonos son
100 840. Si quieren llamar por un móvil, 667 69 79 87. Si quieren enviar un SMS, 660 21 64 44. También nos pueden ver por Justin TV y nuestra página www.minimafm979.es. Seguimos con lo de las regresiones. Ahora quisiéramos preguntarles a ella. A ver, podemos empezar pues, por Maika mismo. Las experiencias que ha tenido en las regresiones. Pues, ¿Qué ha sentido? Si ha estado mejor. Más o menos. Usted hable como quiera que... Pues a mí empezó a hacerme regresiones Miguel, mi pareja, y Luis también me ha hecho una regresión. Y con los dos es diferente porque con uno puedo contactar con unas cosas y con otro puedo contactar con otras. Que no con los dos puedo contactar con lo mismo siempre. Y con Miguel lo que a mí me ha servido mucho es porque yo he podido contactar con mis guías, he podido conocer qué guías son los que yo tengo, incluso los nombres. Y le he preguntado cosas personales. Le he preguntado cosas personales porque tenemos un proyecto que queremos hacer más adelante. Y ellos me van guiando, me van diciendo si ahora debo de dar pasos para ir moviendo ya o tengo que esperarme todavía un poco más. Y la verdad que me han ayudado bastante porque hemos coincidido varias personas en lo mismo que a mí me dijeron, que tenía que esperar unos meses. Y luego con otra serie de personas que también han estado involucradas en este proyecto, también le vinieron a ella la misma información que a mí. O sea, que no es una cosa que yo me haya autosugestionado ni nada de eso, porque lo corrobora más gente que están fuera y que no han sabido que yo he tenido esa experiencia. O sea, que hay coincidencias por fuera Sí. que no han estado Exactamente. que están relacionadas, pero que no han Sí, sido... que ha sido la misma información, pero a mí me la han dado mi guía directamente en una regresión. Y estas personas fuera no sabían que yo había tenido esa información y la estaban dando por fuera por otras circunstancias que ya habían tenido, ¿no? Pero la coincidencia de que sea lo mismo. Y luego con Luis también fue muy interesante porque yo, la verdad, pues como muchas personas, a veces la autoestima o la falta de confianza en uno mismo, a veces pues me flaquea, ¿no? A mucha gente pues supongo que le pasa lo mismo. Y yo quería saber de dónde me venía esto, porque yo me autorreafirmo en que tengo que superar esto, ¿no? Y tener más confianza en mí, porque, bueno, por una serie de circunstancias, yo ahora, por ejemplo, estoy pintando y a lo mejor la gente me dice, oh, qué pintura, que eso lo has hecho tú, que no sé qué, y sin embargo yo siempre estoy como que no le doy importancia a lo que yo hago, y le doy más importancia a lo que hacen los demás, ¿no? Entonces también tengo que desarrollar un poco más la fe en mí misma y la creencia en mí misma, ¿no? Y en la regresión con Luis supe de dónde me viene eso. Desde mi infancia, de que yo era muy niña. Y entonces yo como que me apoyaba, como que buscaba afuera, en las personas que tenía alrededor, apoyos, ¿no? Puntos de apoyo donde yo pudiese mantenerme o reafirmar o que me dijeran, ay, qué bien está esto, para que yo cogiese esa base fuerte. Y ahí me descubrí, ahí me dijeron que yo me estaba apoyando en paredes de papel, que no está para nada afuera, las bases donde tienes que apoyarte, que la principal columna y la principal base fuerte está dentro de mí. En el interior. En el interior, y yo lo buscaba afuera. Entonces ahí es que me vino una visualización como que yo me apoyaba como en paredes de papel, ¿sabes? Como que todo lo que había alrededor mío era débil, frágil. Y ahí fue que me quedé así como impactada, porque yo dije, joder, Dios, claro, es que es lo que casi siempre había hecho, buscar afuera ese apoyo o esa confianza que yo necesitaba en mí misma como para que me la dieran los demás, ¿no?
Y ahí en la regresión que hice con él, vamos, fue como una visualización, pero una pasada, porque yo misma me quedé. Y con Miguel, pues lo que más hago es eso, contactas con mi guía. ¿Usted quiere preguntarle algo a Mike? ¿Quiere preguntarle algo a Mike? Referente a... ¿Tu guía de dónde es? Pues de dónde son no lo sé. Yo sé que ellos son seres de luz, tienen que ser de una dimensión muy alta, porque no tienen rostro, no tienen la cara, como es solamente, sí que tienen un cuerpo, pero es totalmente luminoso, no le puedo ver la cara ni nada, pero es luz. Lo siente. Yo los veo, son luz, es luz solamente. Lo ves, pero sí. con tus ojos los ves, no tienes sensaciones, los ves. Es que, bueno, A veces. Yo con los ojos abiertos no lo estoy viendo. Cuando te hacen la regresión normalmente tienes los ojos cerrados, ¿no? Entonces es como si tú estuvieses sintiendo que están delante tuya. ¿Y sin regresión? ¿También lo sientes? ¿En la vida normal? Algunas veces sí, porque yo veo como luces que parpadean por un Y montón de normalmente sitios. cuando tienes esa sensación de que los estás viendo, ¿a dónde vas? ¿O a dónde llegas ahí? ¿Yo? ¿Dónde te llevan? Pues a veces he tenido como que he salido de fuera de mí, pero ha sido todo como una amalgama, un montón de cosas que me han venido a la vez, un montón de pensamientos, todo amalgamado, todo, que no he sacado una conclusión en concreto. Sí, pero esto debido a que en la otra parte no existe el tiempo y el espacio. Por eso a mí también me ha pasado a veces esto, y es que te dan información que a lo mejor te cuesta, pues por decirte, 15 minutos recordar, y así como un flash. ¡Pam! En un flash te ha venido esa información, que es lo que ya está explicando ahora, ¿no? Le viene mucha información, pero que Pero cuesta ahora mucho. mismo, yo en ese momento en que la estoy recibiendo, a lo mejor sí estoy consciente de lo que me están diciendo, pero en cuanto yo vuelvo aquí otra vez, es que yo ya me siento, además es que me quedo como si dijera, uy, es que no sé ni qué me ha pasado, ¿no? Porque como que estás que no estás todavía aquí, no estás todavía... quiero recordar y hay veces que no consigo saber que en me la han vida dicho. real, yo qué sé, donde tú vives, vas por la carretera, vas al súper a comprar algo y de repente te encuentras con algo, un encuentro. Sí, O tú estás pues pensando en algo, pero yo digo que si antes de un encuentro has tenido el contacto con los guías, no, eso me viene de golpe. te viene, y después del contacto no vas a alguna parte, que dices tú, ¿dónde viene? ¿Qué No, cosa, hay veces que por ejemplo, una vez recuerdo que cuando estaba duchándome y de pronto pues tuve la noción de que no estaba ni en la ducha ni nada, yo no sé dónde me había ido, pero era lo mismo, me venían un montón de cosas a la mente, un montón de información y yo veía hasta imágenes, yo veo imágenes, veo sitios, yo estoy en otro sitio. Y me vine a mí otra vez porque empezó a salirme ya el agua fría. El termo que tenía en casa Y eso te espabiló. no era de gas, era de estos que tienen un montón de litros de agua caliente eléctrico. Y tiene que salir por Pues pata. sí, pero que se gasta, tenía un montón de litros, ¿eh? Pues no sé el tiempo que me tiraría debajo de la ducha, porque hasta que el agua no me salió helada, yo no me enteré de Bueno, que estaba ¿y no debajo de te la dicen qué significado tiene todo eso? ¿O filtras algo, después entiendes algo? ducha. Pues la verdad que no lo he llegado Porque lo todavía a que no entiendo es comprender. por qué los guías de repente están así, toma el paquete. Sí, pero no lo llego a comprender todavía. Eso yo pienso que son paquetes que vienen muy codificados y que eso hay que estudiarlo mucho para descodificar todo eso y eso lleva su tiempo, ¿eh? Yo no creo que eso sea en el mismo momento. Cuando yo, por ejemplo, en la regresión me pongo en contacto con ellos, sí me lo dicen claramente y sí sé en ese momento. Incluso yo le estoy hablando a Miguel o le hablo a Luis y ellos, incluso lo que tú dices, igual puede ser grabado también. Pero solamente en la regresión es cuando soy más consciente de lo que me están diciendo. Pero cuando me viene de golpe, no soy consciente después. En el momento que me está ocurriendo, sí, estoy viendo situaciones, estoy viendo sitios diferentes. Pero en cuanto vuelvo otra vez a mí, ya no consigo recordar todo eso. Es mucha cosa, es mucha información. Y creo que eso lleva tiempo descodificar todo Eso eso. es lo que me choca, es por qué este tipo de seres no saben con quién están tratando. Con cualquiera, porque se lo hacen a cualquiera, le lanzan un paquete así, en vez de saber, no puedo hacer eso, tengo que ir despacio. Sí, pero es que a lo mejor A eso me refiero. estamos hablando de seres muy evolucionados, entonces el paquete posiblemente no sea para consciente,
sino para el inconsciente, para el disco duro. Lo ¿no? que te iba a decir yo directamente, esto no es información para ser tratada con el intelecto, sino con el psiqui, con el alma, con el subconsciente. Que el intelecto sencillamente no tiene nada que ver con esta información. Exacto, hay muchas veces que la información va directamente al inconsciente, al alma, por decirlo así, pero que pasan del consciente en ese momento, porque consideran que el consciente en ese momento, por lo que sea, no es importante, sino es importante el hecho de la información que tiene que llegar al Digamos destino. que Recuerda que el intelecto muere. Sí. Lo que se mantiene eterno es el psiqui, el alma. Y ya podemos tener 10.000 intelectos en 10.000 vidas y eso se resetea. Pero la información de que cualquier experiencia sea positiva o negativa da conocimiento al alma. Y dependiendo, pues si el alma es vieja o si lleva bastante conocimiento, pues es lo que va paulatinamente necesitando para evolucionar poco a poco. Pero sigo en mis 13, porque yo soy cabezón. Yo hay muchas cosas que no comprendo tampoco. Sí, ¿no? ¿Verdad? Se nota. Intento ir comprendiéndolas poco a poco y conforme se me va clarificando, Yo me pues a lo refiero a mejor los o guías. regresión o... Los guías entonces no son conscientes de que te están enviando algo, pero que te tienen que ir al subconsciente. Pero ellos no son conscientes de que tú estás ya abriéndote otras puertas. Ellos no lo entienden. Que tú al mismo Yo tiempo... supongo que sí que lo entiendan. La que no lo entiende soy yo. Exacto, son entidades que están evolucionadas de nosotros en miles de años. Ellos sí lo entenderán. Son Los luz. que no lo entendemos somos nosotros. Somos aquí. nosotros los monos, los primitivos. Y a veces incluso le pueden meter, por decirte algo, un tipo, por dar un ejemplo, ¿no? Como una contraseña a su inconsciente dentro de X tiempo, cuando ella entienda esto, blom, tú te abres. Y entonces puede ser casos como lo que ella dice, ¿no? Que se está duchando, empiezan a venir la información y no sabe eso qué es, ¿no? Entonces pues tiene que haber una readaptación o un acoplamiento de su evolución en ese momento para poder ir comprendiendo. O sea, ellos siempre van a ayudar. O sea, ellos son puro amor, siempre. Seres, como dice él, que son seres muy evolucionados y están aquí para ayudar. O sea, ellos comprenden que somos todos uno, que todos vamos hacia el mismo lado, que todos somos hermanos y que la misión de ellos es ayudarnos a ella, a mí, a ti, a todos, ¿no? Sí, está claro que si el mensaje, ella entra muy fácil en relajación. En la ducha, pues se tranquiliza uno y la ducha es como ese... El laboratorio. Sí, donde Las mejores ideas vienen, ¿eh? Sí. ¿Qué ocurre? Que lo que le están diciendo no es, de momento no es comprensible en nuestro mundo físico, ¿no? Pero lo que está claro es que si hubiese sido algún mensaje que hubiese que dar a la humanidad, ya se lo hubieran dado. Me lo hubieran dado. Entonces, ya, ahora claro. están Sí. trabajando de alguna manera con ella y están en ese subconsciente y en su momento aflorar. Lo que tiene ella que hacer más meditación, más relajación y hacer preguntas concretas ya. O sea, ¿por qué me visitan? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer? Y hacer ya preguntas directas. Yo ahora estoy preguntando eso y tal, porque también es cierto que yo desde niña también tenía muchas experiencias así paranormales o como se quiera llamar. Y entonces llegó un punto en que yo cogí mucho miedo y cerré a todo esto. Entonces yo me cerré. Ahora supongo que todo lo que me está viniendo, pues intento comprenderlo. Y ahora voy abriendo puertas, pero claro, hay muchas cosas que no comprendo. Y también es el miedo el que me hace que no comprenda. Porque yo sé que son seres, bueno, ahora que ya he tenido contacto más directo con ellos, que son seres que te aportan mucho amor, que son seres que vienen a ayudarte y que son que lo has tenido todas tus vidas, están contigo. Yo pienso que si quieres verlo, es muy fácil. Lo que tienes que hacer es solicitar el encuentro y posiblemente vas a tener el contacto de lo que llamamos ovnis o esferas luminosas y lo vas a tener, pero fácilmente. Sí, yo ya he visto. Tienes el canal abierto. Yo ya he visto también. O sea, que eso... esferas luminosas. Sí. E incluso no solo podés llevar a gente contigo que lo van a ver, porque esa es la prueba de que están ahí. Porque a mí no desaparece. No puedes llevar y hacer la prueba. Gafe, eres un gafe. Se lo pide que quieres ver, que quieres que lo vea y lo va a ver para que se convenza. Sí. Todo el mundo de los contactados. Bueno, ahora como ha tenido Norma aquí todas unas experiencias, nos gustaría que nos explicara tu forma de verla y cómo tú lo has vivido, las regresiones. Hola, buenas noches.
Para mí las regresiones han sido una experiencia muy mística, una experiencia que me ha sorprendido. Yo desde hace muchos años que soy clarividente y tengo ciertas facultades para conectar con los registros akáshicos y ver cosas en las personas. Hace mucho tiempo que sabía de las regresiones, pero aún así había una parte de mí que, eso es sugestión, pensaba, ¿sabes? Eso no puede ser, es tan difícil. Yo he creído en la clarividencia porque tuve una experiencia cercana a la muerte a los 8 años, en donde pues estuve en el túnel de luz, como mucha gente ha contado, y tal vez porque no lo viví, pues lo creo, porque si no he sido muy cabezota, ¿no? Entonces las regresiones no era lo que me apuntaba, pero bueno, en esta vida uno va avanzando, los guías te van llevando hacia tu crecimiento personal, te van llevando hacia la expansión de tu conciencia, y tu misión y su destino de alguna forma se tiene que cumplir. ¿Cuál es nuestra misión y nuestro destino? Pues llegar a nuestra unidad y ser uno con el todo, ¿no? Todos tenemos esa misión. Algunos llegamos más temprano a ese conocimiento y otros llegamos más tarde a ese conocimiento. Entonces mi alma deseaba ese crecimiento interior, y entonces pues fue atraída hacia Luis, que hace unos años yo no lo conocía. Lo conocí y me ha dado mucho gusto pues estar con un gran profesional de estos temas y de este trabajo. Y bueno, pues solicité una sesión y he tenido algunas cuantas sesiones con él, y he podido constatar que es algo real dentro de ese subconsciente, muy subconsciente, porque hay diferentes niveles de inconsciente también. O sea, hay el subconsciente y está el inconsciente colectivo, y hay pues todavía más profundidad en todos los niveles que hay. Entonces cuando he llegado a un estado de relajación tal en el cual mi mente deja de intervenir y simplemente es influenciada por mi espíritu, por mi alma, por mi ser superior, entonces se refleja ese ser interior mío lleno de luz, puede expresarse, puede hablar al fin, y se puede comunicar, y va a decir lo que en ese momento necesita decir, lo que necesita curar Norma, lo que necesita trabajarse, lo que necesita transformar, transmutar en su vida. Entonces el ser mismo te guía hacia lo que se te tiene que presentar en ese momento, sea el contacto con un ser de luz, o sea una situación de sanación de vida que tú tengas que experimentar, o sea vivir una cuestión traumática que tengas que curar, dependiendo de lo que sea lo más importante. No es algo que controles, porque no tiene nada que ver la mente en ello, sino que es algo que tiene que ver con tu espíritu, con lo que tu espíritu te lleva a experimentar. Entonces yo he vivido con Luis una experiencia de sanación de una situación traumática de mi vida, y he vivido 2 canalizaciones de seres de luz. Ninguna ha sido programada, sino que ha sido lo que ha surgido. En una ocasión he canalizado a un ser de Andrómeda, y en otra ocasión he canalizado un delfín de Sirio. Y en las 2 canalizaciones me he quedado muy impactada, porque hay muchas cosas que yo no sé. Yo nunca he estudiado mucho las cuestiones del universo y todo esto. Yo siempre he trabajado mucho con el interior. Esa ha sido mi principal misión tengo 49 años, esa ha sido mi misión desde hace mucho tiempo, trabajar el interior. Siempre ha sido ver el interior de las personas. Es algo, como buen Escorpio que soy, mirar al fondo de las situaciones. Y de hecho mi vida ha sido muy intensa y muy emocionante, porque se ha vivido diferentes muertes, podemos llamarles psíquicas, en las cuales he experimentado muchas cosas, y todo ha sido el trabajo interior. Nunca he pensado más ahí. Sé que existen los ángeles y todo, porque tuve un contacto, pero le daba mucha prioridad a lo interior. Entonces en ese momento, cuando me fueron revelado un montón de cosas y datos, me quedaba asombrada, y he tenido que reconocer que de verdad no soy yo. No es una información propia de mí, no es algo que yo sepa, que haya aprendido en libros, que haya tomado un curso, que alguien me haya hecho un cuento, porque son cosas que yo no sabía, y que este ser manifestó un conocimiento y unas cosas que no vienen de mí. Entonces la regresión puede servir para muchísimas cosas, tanto para curar
como para que en ese estado también se puedan manifestar otro tipo de situaciones. Lo que sí he notado, que mucho tiene que ver el estado de vibración de la persona que se somete a la regresión. Porque si es una persona que de alguna forma ha tenido un cierto trabajo espiritual anterior, obviamente su ser está un poquito más preparado para un contacto, digamos, tal vez mayor. Pero si es una persona que todavía vive en el mundo del drama, que está todavía dominado demasiado por el ego, entonces sí cuesta un poquito más contactar. Con respecto a recordar, pues yo la verdad no he tenido ningún problema para recordar. He recordado todo, absolutamente todo, casi todo con detalle lo he podido recordar. Estás en un estado en el cual no controlas lo que dices, pero en un estado de muchísima paz y tranquilidad en el cual estás muy consciente. Y en mi caso sí he podido recordar todo y de hecho he hecho hasta una grabación que tengo subida en el Facebook. Canalización de un ser de Sirio, regresión. Menciona a Luis Sánchez agradeciéndole el gran trabajo que ha hecho conmigo. Y bueno, lo recomiendo mucho. ¿Qué se siente cuando tú ves dentro de esa regresión que tienes ese contacto con esos seres de luz o ángeles? ¿Qué es lo que se siente después de ese contacto? De la primera vez, ¿te cambia la forma de pensar, te cambia tus pensamientos? Me encanta esa pregunta, ¿sabes? Porque hay algo que yo quería mencionar cuando les oía hablar a ellos, que como paciente puedo decir. Cuando tú tocas esa puerta, es como la experiencia SM que tuve. Cuando tú tocas esa puerta, de algún modo una parte dimensional tuya viaja en el tiempo-espacio a ese momento. Entonces ese contacto que tú tienes allí es algo real. Es multidimensional, cuántico, como le quieras llamar, pero es real. Entonces, una vez que abres ese botón o esa puerta, ese contacto mínimo, ¿sabes? Es algo que ya, como una ruta que el espíritu ya aprende. Es algo que, ¡ting! Y aquí ya sé dónde está la puerta tal. Entonces, cuando tú regresas de la regresión, esa puerta se ha abierto, ¿no? Entonces tú vuelves a tu vida normal, estás en un estado normal, ¿sabes? Haces tu vida, tal y tal, pero esa puerta que tocaste en algún tiempo queda un registro, como los registros akáshicos que guardan las situaciones de dolor y tal y cual y de todo, pues también guardan ese registro de ese viaje multidimensional. Entonces, en ciertos momentos más adelante en tu vida, si tomas un poco de responsabilidad de lo que te pasó y como dice Fede, que me encantó también lo que dijo, le pones un poco de importancia a lo que te sucedió y tú dices, mira, pues me voy a poner a meditar, voy a ver si voy un poco a la naturaleza, a ver si encuentro una respuesta, ¿vale? Si para saber si esto que me pasó fue real. Si tú llegas a hacer un poquito de intención hacia ese viaje interior, ¿entiendes? Empiezas a tener muchísimas respuestas, sin que las busques, sin que las planees ni nada. Los días pueden ser maravillosos. Un día, como dice Maika, estás bañándote y de repente ¡tum!, te llega una información. O sea, porque la puerta se ha abierto, porque has tenido ese ting, ha sido eso. Entonces la regresión tiene hasta esa fantástica conexión, que si tú tienes, te puede revelar cosas después de la regresión, o sea, mucho después. O sea que te va viniendo ya después abren esa canalización y de cuando en cuando pues te van viniendo esos paquetes como veces vienen y los vas entendiendo poco a poco y es como quien pide amistad en el Facebook, que tiene ya el correo y se engancha. Ya saben tu dirección. Se engancha, sabe la dirección, vas a buscarlo. Es más o menos eso, ¿no? Así es. Tú haces un poquito de trabajo interior y te va llegando más, Y yo, por ejemplo, yo estoy muy conectada con la co-creación porque hace muchos años que trabajo el crecimiento personal, que trabajo la expansión de conciencia. De hecho, mi trabajo consiste en ayudar a las personas a encontrar respuestas. Yo había pedido hasta hace poco mis orígenes y con esta regresión me llegaron, pero así, 8 días que los pedí y eso vino. Soy de Sirio, de las Pleiades, vi de dónde salí, vi de la fuente, cómo vine, que fui. O sea, el universo es tan sabio, es casi como un ordenador en el cual solo necesitas encontrar ese
ese centro, ¡tum! Y agarras lo que quieres. Simplemente necesitas dónde tienes que buscar, dónde es ese punto exacto, esa línea, y todo queda registrado. Todo queda registrado. Y la regresión en ese la recomiendo mucho porque además de sanarte, te ayuda a contactar, te ayuda a tener una expansión de conciencia, te ayuda a ver el mundo de una manera diferente, y además te das cuenta por tu propia experiencia que es real, que no estás, ¿sabes?, fantaseando. Porque es que te das cuenta, empiezas a comprobar. Yo después de mis regresiones he comprobado, me dijeron que tal y tal, y yo pues empiezo a buscar en Google, oye, ¿qué es esto? ¿Qué dijeron? Oye, pues mira, pues sí, yo no sabía qué es. Entonces puedes hasta constatar, sobre todo si haces una grabación de esa regresión, como yo la hice, de que los datos se pueden comprobar, ¿me entiendes? Entonces es bastante útil, la verdad. ¿Ustedes quieren preguntarle algo, Norma? ¿Te quieren preguntar tú? ¿No? No. Ustedes, bueno, ¿le quieren preguntar algo? ¿Le quieren preguntar algo a Norma? Que usted que ha tenido experiencia con él, Claro, claro. Sí, bueno, yo quería preguntarte, Norma, ¿qué puedes decir de estas experiencias que has tenido con la regresión en cuanto a qué efectos ha producido? Ya has hablado algo de eso, ¿no? Pero me gustaría que hablaras un poco más de qué efectos ha producido en ti el trabajo con las regresiones. Es decir, ¿qué ha hecho en ti a todos los niveles, o a varios niveles, o a un nivel? No sé, que cuentes un poco para que la gente sepa realmente el efecto que produce, ¿no? De acuerdo, creo, a lo que requiere mi alma o mi trabajo interior. Yo pienso que la regresión, antes de una regresión siempre hay un antes y un después. En mi caso me ha ayudado mucho a abrir ciertos canales con los cuales mi mente todavía aún tenía resistencia. Entonces allí no existe norma. Entonces me ha ayudado a soltarme hacia más allá. Porque he trabajado mucho, como digo, interiormente, pero exteriormente estaba muy negada de ello, ¿no? Y se me ha abierto una conciencia diferente a diferentes cosas. Me siento muy diferente desde eso. Me siento mejor, más alegre, llena de amor, llena de conexión. De hecho, empecé a escribir. Yo tenía un libro pendiente, que tengo el nombre, que me llegó por mis guías hace 2 años. Y no tengo muchas facultades para escribir, para hablar, ya ven que sí, pero para escribir no. Y entonces, de repente, después de eso, me ha dado por escribir y veo que puedo escribir. Entonces, es como que hasta los dones del espíritu se te refuerzan, se te multiplican. Entonces, hasta eso para mí creo que es bueno. Bueno, yo quería preguntar una cosita. Referente en ese viaje o en esa regresión, ¿hay algo quien guía eso? ¿Quién lleva esa conexión, por decirlo así? ¿Tú que eres la que te transporta, o esos seres son los que vienen a ti? ¿Quién son los que llevan la iniciativa de eso? Y si hay un orden, a suponer, dentro de, vamos a ponerlo, en esa regresión vienen los guías espirituales. Si hay un orden, ¿quién lleva la conexión de eso? ¿O son la misma cosa fundida a la misma vez? Bueno, todo es uno, ¿verdad?, en el universo, pero lo principal es tu yo superior, es tu propio espíritu, es quien lleva siempre todo, porque existe la decisión del alma y eso no se puede romper. O sea, uno puede decidir ir o no ir a la regresión, puede decidir abrirse o no abrirse, bueno, todo. Entonces, tu espíritu, tu yo superior iluminado, el lleno de amor, es el que decide vivir qué experiencia va a vivir. Esto no lo decide a nivel consciente, a nivel inconsciente. Es como cuando naces y decides en qué vas a nacer, qué experiencia vas a vivir. Pues es lo mismo. Tu espíritu decide qué experiencia va a vivir en esa regresión. Ahora, qué ser viene o no viene, ¿vale? Esto está relacionado con lo que tú estás preparado para recibir o con lo que tú estás preparado para vivir y experimentar, o lo que tú necesitas saber.
En mi caso yo creo que los dos seres de luz que han contactado conmigo es porque es lo que yo necesitaba saber. Yo hice una pregunta, ¿cuáles son mis orígenes? Entonces ellos enseguida vinieron a contestarme y me hablaron todavía de más cosas. Entonces somos como un equipo. Los seres de luz siempre están ahí acompañándote. Es como un equipo, ¿no? Pero eso, permítame que, porque a veces no entendemos las cosas bien y queremos recalcar un poquito en esto, ¿no? O sea, vienen esos seres que lo que canalices tú o lo que tenga, pero verdaderamente la fuerza de esa regresión la hace el terapeuta, la por medio de la persona, o es la persona iniciada por el terapeuta quien, perdona que vuelvo otra vez, quien hace ese contacto. Bueno, yo solamente he experimentado la regresión con Luis y lo que puedo decir, porque soy mi perspectiva, de que el trabajo de él como profesional, aparte que sea un psicólogo y todo esto, hay mucha presencia crística con él, hay muchos seres de luz, muchos ángeles. Entonces, obviamente hay un estado de relajación y de paz muy bonita, o sea, que tiene que ver con él, porque no es lo mismo que hagas una regresión con una persona que se rija, no sé, bajo ciertos preceptos, condicionamientos, a una persona que ya de por sí tiene también cierto desarrollo interior y que su trabajo lo enfoca no solo para vivir, sino lo enfoca para ayudar a la gente. Es una gracia que te puedas encontrar con un profesional que también esté cumpliendo una labor humanitaria en el mundo, ¿no? Entonces, formamos un equipo. Es el canalizador que lleva estos afectos a través del paciente, y de ese otro puede ser un guía espiritual o cualquier otra vida que hayamos tenido. A lo que estés capacitado a recibir es lo que te viene. O sea, porque yo he oído de muchos contactos por diferentes maneras, ¿no? Hasta personas que no están sometidas a regresión y que han tenido canalizaciones. Entonces, dependiendo de su apertura, dependiendo de su desarrollo, de su expansión de conciencia y de la práctica que tengan de hacer estos viajes astrales, porque todo es un poquito también la práctica, ¿no? Entonces, dependiendo, yo creo que viví lo que me correspondía, como siempre es así, porque no hay casualidades en el universo, solo hay causalidades. Entonces, viví lo que me correspondía, lo que atraje a mi vida. ¿Entiendes? No lo que fuiste a buscar. No lo que fui a buscar. Bueno, conscientemente es posible que yo no haya buscado algo, pero inconscientemente mi alma y mi espíritu sabe lo que quiere, busca su realización. ¿Conocen ustedes a Emilio Carrillo? Un día dijo él que necesitaba tiempo para meditar, para dedicarse a su trabajo espiritual y todo, y no podía, demasiado ocupado, política, tal y cual. ¿Sabes qué pasó? Se enfermó de una caída de nada. Estuvo 8 meses en el hospital con peligro de muerte, vivió una experiencia mística y 8 meses tuvo tiempo para meditar todo lo que quería. ¿Entiendes? El universo funciona así. Si tú pides, te da. O sea, si no te das como tiempo que tú... el universo confabula para que todo ocurra. Sí, y es mejor por la buena. Sí, pero hay personas que se lo encuentran, que son, como hablamos, espontáneas, y hay quien lo busca y a través de personas como Miguel, como Don Luis, es a la pregunta que yo iba. Son verdaderamente quien canalizan y quien te llevan a ti al encuentro de esa otra vida o de esos seres. Es a lo que, mire. Sí, el ser superior de Luis y el ser superior mío. Sí. ¿Usted qué opina sobre eso? No, a ver, yo en mi caso, yo lo que entiendo es que el terapeuta de terapia regresiva, la misión que tiene es de hacer de guía, ¿no? En este caso. Pero curiosamente llega un momento en que supongo que a Luis le pasa igual que a mí, que a veces hacemos lo que dice Norma, ¿no? Es como que nos metemos dentro de una energía, como que algo o alguien nos está diciendo cómo hacerlo, cómo preguntar, qué decir, por dónde ir, porque curiosamente hay veces que yo me he visto en grabaciones de pacientes y sin embargo palabras que yo he dicho no las recuerdo, y supongo que a lo mejor igual le pasa a Luis, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces pues es curioso, ¿no? Porque te quedas como diciendo pero ese soy yo el que está ahí, ¿no?
como que es como que hay otra persona, es otra persona la que está haciendo la regresión en este caso, ¿no? O sea, que tú, sí. Que tú te encuentras como si tuvieras otra persona quien está haciendo... No, es como que en ese momento mi misión es ser guía, pero como que hay algo que me está diciendo, éntrale por aquí, hazle esta pregunta, dile no sé qué, e incluso a veces pues dice... Exacto, sí, es un juego curioso, ¿no? Yo iba a decir que precisamente me acabas de recordar, Miguel, una experiencia que tuve hace años con una mujer que vino a hacer regresiones. Y esta era una mujer que además no estaba metida en esto de temas así espirituales, sino que era una persona que trabajaba en una asesoría fiscal y punto, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar y empezó a recordar vidas pasadas. Tampoco tenía interés esta persona en recordar vidas pasadas, sino en experimentar a ver con la regresión y sanar algunas cosas y tal. Pero empezó a recordar vidas pasadas y en una de estas... que estaba recordando algo, se quedó como, terminó ese recuerdo y entonces yo sentí que me decían a mí, por eso que había un guía que me decía a mí, llévala a dila que vaya a una vida anterior en la que haya tenido una vida muy espiritual, ¿no? Okay. Entonces se lo dije, ¿no? En ese momento, y efectivamente ella conectó con una vida en la que había tenido unas circunstancias muy espirituales, desarrollar mucho su parte espiritual. Y aquello fue la bomba, o sea, fue fantástico porque la persona ahí sintió un montón de cosas, se entendió un montón de cosas, se sintió de un cambio a nivel personal tremendo. Pero cuando terminamos esa regresión, yo me reía mucho porque ella me dice, oye, tú eso que me has dicho, eso no vale, ¿eh? Digo, ¿cómo que no vale? Dice, no, eso no vale. Digo, ¿pero qué dices? Sí, eso que me has dicho de que me fuera una vida en la que había tenido una vida muy espiritual. Dice, porque alguien te lo dijo a ti, que yo lo oí. Alguien te lo dijo a ti y yo lo oí. Dice, y eso no vale. Dice, entonces, ¿tú qué psicólogo eres? ¿Tú qué terapeuta eres? Si te dicen las cosas, digo, bueno, pues juego con ventaja, ¿no? Si me dicen las cosas... Claro, porque ella al estar en el estado que estaba era capaz también de percibir... Yo exactamente lo mismo que yo los mensajes, sí. Ese mensaje lo oyó. Y entonces ella me decía así, pero toda seria, ¿no? Y yo me partía de la risa, claro, cuando me estaba viendo me partía de la risa. Entonces, una circunstancia muy curiosa. Y claro, con respecto a lo que decíamos y decía Norma, yo como lo planteo es que efectivamente somos... Los profesionales que trabajamos con la regresión somos facilitadores del proceso, pero yo aprendí de hace años ya, hace bastantes años, que no se trata de llevar a la persona a donde tú quieras o donde tú creas, que en algún momento puede ser que eso funcione, pero no es tanto funcionar desde ahí, ¿no? Sino funcionar desde, desde el yo interno de la persona. Yo lo que hago es ayudar al yo interno de la persona a que él le lleve a lo que necesita la persona. También en otras ocasiones la persona dice, mira, yo necesito trabajar este tema, entonces yo propongo a su yo interno que le lleve hacia eso. Si no le lleva hacia eso su yo interno y le lleva hacia otra cosa, entonces damos la bienvenida a lo que aparece. O sea, a la circunstancia o la situación que aparece, porque eso es lo que necesita la persona en ese momento, ¿no? Y desde ahí yo, trabajando de esa manera, he visto que con la regresión se obtienen resultados formidables. Muy diferente a aquellos terapeutas que quizá todavía no se han dado cuenta o que son más nuevos y que se empeñan en llevar a la persona, no, tienes que ir cuando tenías 5 años porque yo creo que hay que ir ahí. Luego hay que ir a cuando tenías 8 años y tal. Entonces no, porque tú estás presionando a la mente de la persona. Y al final la mente de la persona, ¿qué puede hacer? Que se cierre más. Es el mecanismo de defensa inconsciente que tenemos, ¿qué hace? Cierra la puerta y dice, que aquí me están presionando para entrar. Entonces son casos de personas que me han llegado y me han dicho, mira, es que yo estuve con tal terapeuta que me hacía regresión, pero resulta que luego me bloqueé y me sentía mal y ya dije que no podía continuar. Entonces vengo a ver si tú me ayudas a abrir eso que no pude abrir. Y bueno, trabajando de esa manera sí se abre la puerta, ¿no? Se abre la puerta. ¿Te quieres preguntarle algo, Federico? Sí, yo quisiera apuntar algo sobre lo que estoy oyendo en el tema de la evidencia, ¿no? Y por lo que estamos viendo, los seres humanos, en su gran mayoría, están experimentando contactos con seres de luz o energías llenas de amor. Esto, por lo que se ve, se debe a un plan divino, es como un rescate a la humanidad. La diversidad de las experiencias es debido a que cada ser humano con su energía está en estado distinto de evolución. Lo que parece también es que hay dos poderes en el gran universo, pero el ser de luz
o esa confederación son los que están actuando en estos planos espirituales. El otro es más terrenal e inherente a este plano de existencia material. Por eso está habiendo un rescate a la humanidad. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? ¿O qué opinan los videntes? ¿Cuál es la pregunta? Yo creo más bien que parece un despertar de conciencia y otras cosas, ¿no? Más bien un despertar de conciencia, ¿no? Referente a la nueva era, ¿no? La nueva humanidad, la nueva era, todo lo que está pasando ahora. Entiendo, sí, lo que es eso, es un despertar, y entonces se están despertando esas capacidades que tenemos todos los seres humanos, pero que estaban ahí dormidas. Dormidas, correcto. Porque al estar aquí en tercera dimensión, que es la dimensión menos evolucionada que hay dentro de lo humano, o sea, estamos en el primer escalón de la evolución, señores, casi cerca del mono por eso. Porque esto será el paso a la quinta dimensión de lo que estuvimos hablando el otro día. Como estamos ya entrando en cuarta y quinta dimensión, ya se están despertando muchas capacidades, y entonces todo esto de comunicarse con tus guías espirituales, o sentirlos o escucharlos, es algo bastante natural para muchas personas, cuando antes, hace unos años, muy pocas personas quizá tenían ese tipo de experiencias, ¿no? Ahora es algo muy común y muy de mucha gente, ¿no? Que hay mucha gente que está experimentando. Es por eso, son capacidades que se están despertando, porque estamos entrando en otra frecuencia, y hay personas que ya están vibrando en quinta dimensión, otras están vibrando en cuarta, otras en tercera, pero es eso, según la vibración que cada uno esté, se va teniendo cada vez más experiencias. Personas que ya están vibrando más en cuarta y quinta están teniendo este tipo de experiencias. Y esta mañana, por contar una anécdota, esta mañana por Facebook me escribe una psicóloga de Argentina y me dice que le están ocurriendo una serie de cosas y que quería contarme, ¿no? Y me cuenta que desde niña cuando era niña, tuvo una experiencia de ir en el coche con su familia y ver un objeto anaranjado, una luz anaranjada encima del coche que les iba acompañando, ¿no? Entonces llegaron a un punto, se pararon, bajaron del coche, y al bajarse del coche ese objeto se dio unas vueltas y volvió a una velocidad vertiginosa por el camino por donde había venido, ¿no? Y desapareció. Entonces ella a partir de ahí, sí. Sí, un poquito breve porque se nos cuelga dentro de 2 minutos, se nos cuelga el ordenador el programa. Vale. Solamente decir eso. Y curiosamente, esta psicóloga que me dice que ella no conoce eso, pero que ahora le está pasando, que está empezando a percibir cosas de la gente, incluso el aura y todo esto. Y es una psicóloga, o sea que también hay muchos profesionales que estaban muy cerrados a esto, médicos, psicólogos, todo esto, pero ya se está abriendo a mucha gente. Bien, pues esperemos que se ha hecho un poquito corto el tiempo, y si no nos despedimos, cuando llegue la hora automáticamente nos deja así de despedir. Darle las gracias a todos ustedes, a Norma, muchas gracias. Si quiere algo, despedirse de la audiencia o algo. No hay quien nos salve, tenemos que salvar a nosotros mismos. Trabajo interior. Bueno, pues aquí tiene usted su casa para cuando quiera y demás. Don Luis, muchas gracias, don Luis. Gracias a ti, Pedro, y a todo el equipo, y encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, pues esperemos que haya servido el programa para por lo menos aclarar algunos temas y dar luz a algunas personas sobre todo este tema. Sí, igualmente, tú sabes que aquí tienes tu casa y cuando quieras. Maika, te damos las gracias por estar aquí, por contarnos tu experiencia. ¿Te quieres despedir? Pues muchas gracias a todos por escuchar este programa tan maravilloso de radio, y a todos ustedes por haberme invitado. Bien. Aquí está su casa, igualmente a Miguel, que ya vendrá un día, vamos a hablar de los cuarzos un día. Muy bien, pues nada, muchas gracias a ustedes también, a todo el equipo también. Bien, sí. Y simplemente pensar que según la experiencia que nosotros tenemos, todos los que estamos aquí hemos venido a vivir una era nueva, una nueva humanidad, y que aunque parezca curioso, todos hemos escogido estar aquí. Bien. Federico, ¿se te quiere despedir? Pues nada, buenas noches a todos y a todos los oyentes, y hasta el próximo programa. Juanjo. Hasta la próxima, y cuídense todas y todos. Anda, no faltaba. Tomás responde a eso. Brian, sí, señor. Pues buenas noches a todo el mundo y muchísimas gracias. José, ¿te quieres despedirte? Pedro, que me voy para casa con más temas en que pensar. Bien.
Recordarle, saludos a todos, ahora pasamos con don Tomás. Recordarle de que este programa se repite lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la noche. Don Tomás, si usted se quiere despedir de la audiencia, la palabra es de usted. Buenas noches a todos, darle las gracias a todos los invitados que han estado aquí, a los colaboradores del programa y, como no, todos y todas, muy buenas noches. No todas y todos, porque creo Las señor... damas primero, que son las que paren y las que nos tienen a nosotros. Mire, si usted me conociera bien, sabría que yo no sé, o no está en mi vocabulario nunca ofender, y sobre todo porque defiendo mucho a las mujeres. Cuando yo oigo un maltratador, y a veces que veo un maltrato, yo no digo que el maltratador, yo digo, este no tiene madre que lo parió, a este lo cagaron. ¿Eh? Que hay una gran diferencia. Por lo tanto, como ya se les dije antes, a ver si nos quitamos el populismo del vocabulario, don Juan Cedeño, porque eso de todas y todos hasta hace un par de años no existía y nos llevábamos la mar de bien. Cambio, chicas y chicos. Señoras y señores, muy buenas noches y hasta la próxima semana.